estamos en Primera de Juan, capítulo 3, y vamos a estar viendo del verso 4 al 10. Verso 4 al 10. Y el título del mensaje es: Lo que practicas te identifica. Amén, lo que practica te identifica. Y eso es lo que San Juan quiere iluminar, quiere ilustrar a través de lo que nos comparte hoy en la palabra. Así que lo que practicas te identifica. Y el tema de hoy es un tema duro y no muy popular. En muchas iglesias prefieren no mencionarlo, no confrontar el tema, por temor de que la gente se incomode, porque puede ser un tema difícil. Y si se incomodan, muchas veces la gente no vuelve, right? Y muchas iglesias están enfocados en los números. Claro, queremos más personas aquí, pero seguimos lo fundamental, que es predicar la palabra. Y dicho eso, espero verlos la próxima semana, right? Y si no están aquí, pues ya sé por qué, right? Como saben, aquí en las iglesias Calvary Chapel vamos verso por verso a través de la palabra de Dios. Y vamos de una manera continua y sistemática, y con el pasar del tiempo vamos a estar estudiando toda la Escritura, sin evitar ningún tema mencionado en ella. Y el tema de hoy, que es difícil de confrontar para muchos de enfrentar, es el pecado. Pecado se traduce de la palabra hebrea kata y de la palabra griega armatia. El significado más básico de pecado no es algo religioso, o sea, es una palabra común que se usa en el hebreo o en el griego. Kata en el hebreo simplemente significa fallar o errar el objetivo. O sea, fallas tu objetivo o erras, right? Una ilustración es el tiro al blanco con algún arma, o una pistola, escopeta o arco de flechas. Estás intentando pegar el blanco, pero lo fallas. Así que en la Biblia, el pecado es un fracaso en alcanzar un objetivo. Pero podríamos preguntar, ¿cuál es el objetivo? Bueno, en la primera página de la Biblia aprendemos que cada ser humano es una imagen de Dios, un ser sagrado que representa al Creador y es digno de respeto. Y así, en esta forma de ver al mundo, el pecado es un fracaso en amar a Dios y a los demás, al no tratarlos con el honor que se merecen. O sea, necesitamos dar honor y gloria a Dios y a todos aquellos que han sido creados a su imagen. Santiago, o sea, respetar a aquellos que han sido creados a su imagen. Santiago lo pone de esta manera. En Santiago capítulo 2, verso 8 al 11, dice: hacen muy bien si de veras cumplen la ley suprema de la Escritura. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si muestran algún favoritismo, pecan y son culpables, pues la misma ley los acusa de ser transgresores. Porque el que cumple toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda. Pues el que dijo, no cometas adulterio, también dijo, no mates. Si no cometes adulterio, pero matas,
ya has violado la ley. Así que vemos ahí lo que dice Santiago. Y quizás no hemos matado, o quizás no hemos cometido adulterio, pero alguna vez hemos mostrado favoritismo, en algún lado, de cualquier manera. Así que nos deja saber que si fallamos en una cosa, es pecado. Cuando no damos el honor, el respeto al otro ser humano, cuando no ponemos a Dios en primer lugar, eso es pecado. San Juan, en el primer capítulo, y si recordamos lo que ya hemos repasado en Primera de Juan, vemos en el primer capítulo, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Esa es Primera de Juan 1:8. Todos fallamos de darle honra a Dios, de darle la honra a Dios que se merece. Right? Todos hemos pecado y es por eso que el hecho que Jesucristo diera su vida por nosotros, el hecho que Dios demostrara su amor de tal manera es maravilloso y fantástico, right? Porque de veras no merecemos esa misericordia, no merecemos esa gracia, porque hemos fallado y tristemente seguimos fallando, right? Vimos la semana pasada en Jesucristo, hemos sido otorgados el privilegio de ser parte de la familia de Dios. Vamos a leer la primera parte, la parte que vimos la semana pasada, ahí mismo en el Primera de Juan, capítulo 3, verso 1, dice, fíjense, qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios. Right? Puedo parar ahí y todos levantarnos y estar alegres, tener una fiesta. Somos hijos de Dios. ¡Wow! Algo maravilloso, fantástico. Y continúa y dice, y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoce a Él. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y hablamos de esto la semana pasada, que Pablo lo ilustra de esta manera. Estamos viendo como en un espejo más o menos borroso. O sea, Dios nos ha dado todas estas maravillas aquí, de ser hijos de Él, de ser parte de su familia, parte de su reino, todas estas cosas. Pero hay más que nos espera. Hay más que va a suceder una vez que lo veamos cara a cara. Se nos va a aclarecer todo y vamos a ver, lo vamos a ver a Él tal como Él es. Tal como hemos sido conocidos, lo vamos a conocer. Así que nos espera aún más. Y eso es lo que nos ilustra San Juan ahí en esa parte. Y hicimos una pregunta al fin. Si alguien... O sea, al fin del mensaje la semana pasada, si alguien lo mira, la mira a usted, mira su vida, su manera de ser, la puede identificar como hija, hijo de Dios. O sea, aquí en lo natural, en hijos e hijas de sus padres, de sus madres, alguien puede ver la semejanza de ese niño, de esa niña, a su padre, a su madre, right? La pregunta es, ¿alguien viéndolo a usted, viéndola a usted, puede ver la imagen de su padre en usted?
Pueden decir, ¿se parece a su papi? Así que, teniendo eso en mente, seguimos adelante. Esta es la parte de participación. Vamos a ponernos de pie y vamos a leer 1 de Juan, capítulo 3, verso 4 al 10. La palabra de Dios dice así: todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. Pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados. Y Él no tiene pecado. Todo el que permanece en Él no practica el pecado. Todo el que practica el pecado no lo ha visto ni lo ha conocido. Queridos hijos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede seguir pecando, porque ha nacido de Dios. Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, como tampoco lo es el que no ama a su hermano. Amén. Pueden tomar su asiento. Y esa es la palabra de Dios. Eso es lo que San Juan nos está iluminando hoy. Y de ahí vamos a agarrar 3 cosas. Refiriéndonos de Jesucristo, Él no tiene pecado, primero. Segundo, vamos a ver el hijo del diablo. Y finalmente vamos a ver el nacido de Dios. Y recordemos quién está escribiendo esta carta, right? Este autor, la noche que Jesús fue traicionado, estaba reclinado en el pecho de Jesucristo, y no sé cuántos hermanos aquí ha tenido un hermano. Me imagino quizás un hermano joven, pequeño, quizás un niño recostado sobre usted, pero ¿quién ha tenido otro varón más o menos de la misma edad acostado ahí? Se me hace muy íntima la relación, right? Era íntimamente. Así que este hombre, San Juan, conocía a Jesucristo muy íntimamente. Era una amistad única. Y nos dice eso Juan, cuando escribe su evangelio, se dice a sí mismo, o se llama a sí mismo, el discípulo que Jesucristo amó. Y el apóstol nos recuerda. Y recordemos, todo lo que él escribe de Jesucristo, él lo vio de primera mano, right? Y el apóstol nos recuerda que practicamos, que hacemos las cosas de nuestro Padre. Y dice más, right? De nuestro Padre, ya sea Dios o ya sea el diablo. Lo que hacemos refleja quién es nuestro Padre. Por eso el título del mensaje: lo que practicas te identifica. Ahora, veamos al que no tiene pecado. Verso 4, lo vamos a leer otra vez. Dice: todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. Pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados. Y Él no tiene pecado. Así que el quebrar la ley que mencionamos más temprano, la ley de amar a Dios y amar a tu prójimo, si usted quiebra esa ley, entonces ha cometido pecado. Y recordamos que Juan es el autor, el discípulo que Jesús amaba. Este discípulo estaba con Jesucristo más de 3 años.
y nos está dando testimonio que Jesucristo, a pesar de ser un humano como usted y yo, Él nunca falló, nunca quebró la ley del amor. Amó a Dios perfectamente y amó a su prójimo perfectamente. Así que San Juan era testigo de ver a este hombre, Jesucristo, obedecer la ley del amor completamente, enteramente. Y Jesucristo mismo nos dice, right? Si cumplimos ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y amas a tu prójimo como a ti mismo, entonces has cumplido toda la ley. Y Él, de acuerdo a San Juan, el testigo que estaba ahí, lo vio a Él cumplió perfectamente con eso. Y nos dice, right, que Jesucristo y Él no tiene pecado. Y es esa cualidad que lo calificó para poder ser el sacrificio perfecto, pagando por nuestro pecado. O sea, siendo perfecto, le dio la oportunidad. Y vemos en es San Juan capítulo 1, verso 29. Y este es Juan el Bautista, viendo a Jesucristo venir hacia él, dice, al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y cómo podría ser eso posible? Solo si Jesucristo era ese sacrificio perfecto, sin mancha y sin maldad. El autor de la carta a los Hebreos lo expresa de esta manera. Hebreos 4, 14 al 16 dice, por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir la misericordia y encontrar la gracia que nos ayuden oportunamente. Amén. Así que Jesucristo, Él tuvo las mismas tentaciones, las mismas dificultades que nosotros hemos pasado. Él confrontó todo tipo de dificultad que cualquier ser humano confronta. Jesucristo vino, Dios Todopoderoso se hizo hombre de piel, carne y hueso, como usted y yo. Confrontó las mismas tentaciones que nosotros confrontamos. Piensen en esto, él confrontó el orgullo, right? ¿Quién podría llenarse más de orgullo que el Hijo de Dios? Right? Pero Él confrontó eso y venció y se humilló delante de Dios Padre para cumplir la voluntad. Él confrontó la vanidad, el egoísmo, la codicia, la lujuria. Tenía mujeres que lo seguían a Él. Él confrontó todo ese tipo de tentación, pero nunca pecó. Nunca falló la marca. Eso le costó la vida, porque así demuestra que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él era el sacrificio perfecto.
Por eso Dios, y esto viene de Filipenses 2, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Así que Jesucristo, Él era el sacrificio perfecto, y aún siendo Dios, Él se sometió, se humilló delante de Dios y ofreció su vida. Y así Dios lo ha exaltado a lo máximo. Así que vemos en Él el que no tiene pecado, right? Y ahora veamos el hijo del diablo, verso 6. Dice, todo el que permanece en Él no practica el pecado. Todo el que practica el pecado no lo ha visto ni lo ha conocido. Así que voy a parar ahí por ahora. Y volvemos a lo que hemos visto ya varias veces, varias semanas, right? Que tenemos que permanecer en Jesucristo. Necesitamos permanecer en Él. Necesitamos aferrarnos a Él. Agarrarnos de Él y nunca soltar, nunca pensar que nuestra habilidad, nuestra capacidad nos va a permitir no pecar. La única manera de lograrlo sería a través de permanecer en Él. Todo el que permanece en Él no practica el pecado. Todo el que practica el pecado no lo ha visto ni lo ha conocido. Y por esto, y es por esto que Jesucristo nos exhorta. Si vemos en San Juan 15, verso 5, Jesucristo nos dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Así que Él nos ilumina, nos deja saber, agárrense de mí. Yo estoy aquí para ayudarles, para que puedan no solo no pecar, pero para que puedan dar fruto, para que puedan, podemos pensar en un árbol que tiene las ramas esparcidas, que da sombra en el verano, que da fruto en la primavera, donde los pájaros se ponen sus nidos y personas pueden venir y sentir la sombra en el calor y pueden sentir el cuidado de las ramas de ese árbol. Y eso es lo que Jesucristo quiere de usted y de su vida, que su vida pueda ser como ese árbol que da fruto. Continuamos con el verso 7 y dice, queridos hijos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Bueno, podría decir que dos cosas que muchas iglesias no mencionan es el pecado, que mencioné más temprano, y el diablo, right? Wow, ¿quién es este diablo que está hablando, pastor? ¿De veras usted cree que hay diablo? Bueno, no nomás soy yo, right? Jesucristo mismo nos advierte acerca de él. Y San Juan está haciendo una distinción aquí entre, como vimos en el primer capítulo, que todos pecan, que todos fallan la marca, como dice la definición.
Y vemos también a San Pablo, él reitera ese punto. Vemos en Romanos 3:23, es un verso que debemos tener memorizados, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Nos deja saber que todos han pecado. No hay nadie que ha sido perfecto, con la excepción de Jesucristo. Una ilustración. Este año se celebran las Olimpiadas en París, en Francia. Right? ¿Alguien va a ir? ¿Tiene su ticket? mi esposa con esperanza dice, sería lindo, right? Pero este año se celebran ahí en París en julio y agosto. Pero, y una buena ilustración de esto sucedió hace 20 años en las Olimpiadas de Atenas, Grecia. Un disparador de rifles llamado Matthew Emmons tenía la oportunidad de ganar su segunda medalla de oro en la competencia del disparo de rifle. Él estaba bastante adelantado en puntos, que solo necesitaba un tiro, más o menos, para ganar su segunda medalla de oro. Se preparó concentrado en permanecer calmo para tomar su último tiro que le iba a dar la medalla. Disparó su rifle y buscó su resultado, la tabla con los resultados. Pero al mirar la tabla de anotaciones, para ver su resultado, el resultado permanecía 0. Después de una investigación por los jueces, anunciaron que Emmons había disparado al blanco de su vecino en la competencia. O sea, cada competidor tenía un carril en el cual debía de tirar al blanco y tirar al blanco en su carril, pero él había tirado al blanco de su vecino. Y la anotación que consiguió era bastante para ganar. O sea, si hubiera contado el blanco que hubiera pegado del vecino, right, hubiera ganado, pero como era del vecino, le costó, le dieron un 0 por ser el blanco equivocado. Él en ese evento fue de primer lugar al 8º lugar, y un competidor de China acabó ganando la medalla de oro. Este hombre pecó una vez. ¿Por qué? El pecar es fallar la marca, right? Él pecó una vez, falló su marca una vez y le costó bastante. Imagínense, una medalla de oro que ya tenía en la bolsa, él la perdió. Y es igual con nosotros. Podemos andar con el Señor constantemente buscando de Él. O sea, un atleta que está en las Olimpiadas es de lo mejor. No llegas a ese lugar a no ser que eres sumamente bueno a lo que haces. Y nosotros podemos andar con el Señor constantemente buscando de Él, pero si fallamos la marca, si pecamos, vamos a pagar las consecuencias. Como Él pagó la consecuencia por fallar, nosotros también pagamos las consecuencias de nuestros pecados. Lo bueno es que en el caso de nosotros los cristianos podemos venir a Él, como vimos en 1 de Juan capítulo 1 verso 9, dice, si venimos a Él y confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo de perdonarnos nuestros pecados y de librarnos de la maldad, right? Así que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo de perdonarnos y de limpiarnos de toda maldad. Así que
Aquí San Juan se refiere a los que practican el pecado. Ya nos ha dicho claramente que todos, como este tirador de rifle, vamos a fallar la marca, pero y agarramos la consecuencia del fallar la marca, pero cuando venimos a Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados. Y en esta parte lo que está hablando es de alguien quien practica el pecado. Y es muy importante entender lo que San Juan quiere decir aquí y lo que no quiere decir. Puede decir, cuando dice no peca, de acuerdo al tiempo del verbo que Juan usa, o sea, no peca significa no vive un estilo de vida que acostumbra a pecar. Juan ya nos dijo en San Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. En San Juan 1:8 la gramática indica que Juan estaba hablando de actos ocasionales de pecado. O sea, fallamos la marca porque nos enojamos en la carretera, right? Pero después pensamos y decimos, Señor, perdóname. Pero no es que nos enojamos en la carretera todo el tiempo. Espero que no, right? Eso sí sería ya un hábito que estamos formando. La gramática de 1 de Juan 3:6 indica que Juan está hablando de un establecido y continuo estilo de vida de pecado. Juan no está hablando sobre la posibilidad de perfección sin pecado. Algún día vamos a llegar ahí. En la presencia de Dios no vamos a tener que preocuparnos del pecado, de la maldad, pero hasta entonces vamos a tener esta batalla con el pecado. Y lo que Dios está confrontando, lo que San Juan está confrontando y nos está dejando saber, que si hacemos una práctica del pecado, entonces eso es algo diferente. Entonces quizás nuestro Padre no es Dios. O sea, alguien quien parece o dice ser cristiano, pero está constantemente practicando el pecado. Jesucristo confrontó a este tipo de personas mientras predicaba en las cortes del templo. Así que oigamos de Jesucristo mismo lo que Él piensa acerca de esto. San Juan 8:44. San Juan 8:44 al 47 dice: ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso. Es el padre de la mentira, y sin embargo a mí, que les digo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes me puede probar que soy culpable de pecado? Si digo la verdad, ¿por qué no me creen? El que es de Dios, escucha lo que Dios dice, pero ustedes no escuchan, porque no son de Dios. Así que vemos ahí de las palabras de la boca de Jesucristo mismo lo que San Juan está expresando. Lo que haces, lo que habitualmente haces, refleja quién es tu Padre. Lo que practicas te identifica. Jesucristo, con su sacrificio, Él nos ha librado del poder del pecado. Él nos ha librado de la maldad que nos acechaba antes. Antes de venir a Jesucristo, no teníamos ni manera de escoger, right? Nomás
íbamos hacia el pecado sin pensar, sin batallar. Pero a través de Jesucristo ahora tenemos la victoria sobre el pecado. Y San Juan nos dice, el Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del pecado, las obras del diablo. Así que Jesucristo vino para destruir lo que Satanás estaba intentando hacer aquí. Y es por eso, a través de Jesucristo, podemos nacer de Dios. Y vemos el nacido de Dios en el verso 9. Verso 9 dice, ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede seguir pecando porque ha nacido de Dios. Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, como tampoco lo es el que no ama a su hermano. Así que vemos ahí que nadie que ha nacido de Dios practica el pecado. O sea, tenemos que examinar nuestra vida, cada uno, y ver si hay algún pecado que estamos practicando. Y si hay algo que estamos haciendo que que es constante, que es una práctica, entonces tenemos que arrepentirnos. Right? Tenemos que venir ante los pies del Señor, confesar ese pecado, confesar esa maldad, confesarle a Él que no estamos bien, reconocer que no estamos bien y darnos una vuelta. Y ese es el significado del arrepentimiento, que vemos la maldad que tenemos, el pecado que tenemos, y estamos listos para dar la media vuelta y ir en la otra dirección. Nos dice, así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y vimos a Jesucristo expresar lo mismo, exactamente lo mismo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, como tampoco lo es el que no ama a su hermano. ¿Qué debemos de hacer para poner esto en práctica? O sea, ¿cómo podemos hacer que esa pregunta que preguntamos más temprano, right? Cuando alguien te mira a ti, ¿pueden ver a tu Padre? ¿Cómo podemos que esa pregunta sea afirmativa, right? Que sea, sí, yo puedo notar, yo puedo ver que él se parece a su Padre. La respuesta es el amor por Dios, el amor por el prójimo. Right? Vemos en San Mateo, San Mateo 22:36, a Jesucristo le preguntaron, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Verso 37, San Mateo 22:37 dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Así que Jesucristo nos dijo, sigan creo que son 600, alguien contó todas las leyes que hay en las escrituras judías, 613 diferentes leyes. Él no dijo, ¿sabes qué? Ve y obedece las 613 leyes
y vas a estar bien. Él sumó todo y lo puso en 2 mandamientos. Ama a Dios, ama a tu prójimo. Y ese debe de ser el deseo de nuestro corazón. Esa es la manera que reflejamos a nuestro Padre Celestial cuando demostramos el amor por el prójimo. San Juan 15:12 dice, y es Jesucristo reiterando, San Juan 15:12 dice, este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da su vida por sus amigos. Y que se amen los unos a los otros, o sea, nos dice, ámense los unos a los otros, pero da un ejemplo, right? Pues como yo los he amado. El ejemplo de Él es un amor sacrificial en el cual yo amo a mi prójimo y lo demuestro de tal manera que estoy listo y dispuesto a poner a él, a ella primero antes que mí. Que estoy listo y dispuesto a sufrir por él, por ella, right? Y cuando vivimos de esa manera, cuando el amor domina nuestra vida, entonces reflejamos a nuestro Padre Celestial y evitamos el pecado. ¿Por qué? Porque el amor es lo que los guía. Esta ilustración he oído ser atribuida a Martín Lutero. Dice, yo no puedo hacer nada, hablando de la tentación, dice, no puedo hacer nada si las aves, si los pájaros están volando sobre mi cabeza, right? Pero puedo evitar de que un ave haga un nido en mi cabeza, en mi pelo, right? Así que la tentación va a venir. Pero por el amor a Dios, por el amor al prójimo, usted debe de rechazar y de ir en la dirección opuesta. Así que preguntémonos cada uno, cuando llega la tentación, y para cada uno de nosotros es algo diferente, right? Puede ser muchas cosas. Mencioné las que Jesucristo fue tentado, el orgullo, el enojo, la lujuria, cualquiera que sea. Cuando llega la tentación, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Permitimos que haga un nido en nuestra mente? ¿O estamos pensando luego, Señor, yo te amo, yo quiero mantener mi mente limpia para honra y gloria de tu nombre? Cuando llega el orgullo, right? Recordamos lo que Jesucristo hizo de lavar los pies y decir, ¿sabes qué? El más grande de todos es el siervo de todos. ¿Qué es lo que hace? ¿Huye usted de esa tentación? ¿Nos rendimos a la ley de Dios, que es amar a Dios y amar al prójimo? ¿O nos rendimos a nuestros propios deseos, de enojarnos, de enorgullecernos, de desear lo que no debemos de tener? ¿Cuál es nuestra reacción? Vamos a acabar con esas preguntas. Examinemos nuestro corazón. Amén. Vamos a orar. Gracias Señor Jesucristo, porque tú, a través de tu palabra, nos iluminas, nos dejas saber la manera que debemos de andar, la manera que debemos de vivir, y
¿cómo podemos vivir una vida sin practicar el pecado, alejados del pecado? Una vida que puede vencer al pecado. Y lo hacemos a través del amor a ti, a través del amor al prójimo. Te agradecemos, Señor, por iluminar nuestro corazón, por iluminar nuestra mente. Y te pido que nos ayudes a cada uno de nosotros a poder poner en práctica esta vida de amor para honra y gloria de tu santo nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.